Levanto un aleluya. El enemigo frente a mí. Levanto un aleluya. Tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya. Mi alma melodía es. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte, más fuerte, mi alabanza. Hola, buenas tardes. Dios te bendiga. Esperamos que estés muy bien. Agradecemos a Dios porque Él ha sido bueno, porque su misericordia no nos ha dejado hasta el día de hoy. Te queremos decir que te extrañamos mucho. Extrañamos a tus hijos, extrañamos a tu casa. Queremos estar una vez más en hermosa gracia, pero las condiciones no lo prohíben el día de hoy. Esperamos que estés disfrutando de este tiempo. El día de hoy es día de escuchar la palabra de Dios, de escuchar el mensaje para tu vida por medio de nuestro pastor. Te pedimos que tomes asiento en tu sala, que invites a tu familia para que juntos puedan escuchar este mensaje. Si puedes hacerlo, comparte este enlace para que sea de bendición para más personas. Que Dios te bendiga. Te amamos. Que Dios le bendiga en esta tarde de miércoles. Ya estamos a 15, me parece, de abril. Ya está el mes, estamos a la mitad del mes. Yo sé que los días pudieran ser o parecer un poco largos si usted está en su casa y no ha salido por causa de la cuarentena que estamos guardando como ciudad, como sociedad, por el problema de la pandemia, de ese virus que se ha presentado, que nos ha hecho cambiar cosas, que nos ha hecho sentir un poco extraño, pero sabemos que encima de todas esas cosas Dios tiene control, hermano, y lo creemos. No nada más lo creemos en nuestra mente, sino que lo vivimos, hermano. Confiamos en Dios, en su poder, en su soberanía, y yo estoy contento, hermano, porque nuevamente puedo estar con usted, al menos de forma virtual. He pensado en ustedes, están en mi corazón, en mi mente. Yo sé que esto es temporal, y por lo pronto me da gusto también que podamos seguir avanzando, hermano, que podamos seguir predicando, enseñando como iglesia. Y usted esté en su casa, usted está ahí haciendo iglesia en su casa, hermano. Y eso es bueno, hermano, porque la iglesia, le repito, como dije alguna vez, no son las paredes o el edificio donde nos congregamos. La iglesia somos nosotros, hermano. Así que qué bendición, hermano, poder seguir adelante. Amén. Quiero que me acompañe con su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer el versículo 1 al 4. La semana o el domingo pasado estuvimos viendo el mismo capítulo. De hecho, la predicación la tomamos o nos guiamos en este pasaje, versículos más abajo, para hablar de la resurrección. Pero hoy vamos a hablar únicamente de los primeros 4 versículos de 1 Corintios. Y vamos a hablar acerca, hermano, de qué es el Evangelio. Como usted sabe, semanas atrás venimos aprendiendo acerca de las solas de la Reforma Protestante. Terminamos con la última sola, la de solo a Dios la gloria, hace 2 semanas. Y a manera de conclusión, hermano, vamos a repasar. Quizá va a escuchar usted verdades que ya sabe, o quizá no las sabe, no las había visto como las quiero que las veamos ahora. Incluso yo mismo soy bendecido, hermano, al repasar esta enseñanza. Creo que es importante, hermano, que comprendamos qué es el Evangelio, hermano, qué implicaciones tiene para nuestra vida.
podemos aprender muchas cosas en la vida, podemos adquirir muchos conocimientos, hermano, de doctrinas, de enseñanzas muy hermosas que pueden bendecirnos, pero si nos olvidamos, hermano, del Evangelio, hermano, que es ¿cómo le diré? El poder de Dios que nos salvó a nosotros, como dice Pablo en Romanos, en el capítulo 1, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces estaremos perdiendo el rumbo, hermano, si nos olvidamos de eso, si no podemos definirlo, si no sabemos lo que implica, si no lo podemos comprender. Eso va a afectar no nada más en nuestra mente cuando nos pregunten, a ver, dime, ¿por qué eres evangélico? ¿Por qué hablas del Evangelio? Sino también va a afectar, hermano, en el sentido de cómo nosotros compartimos ese mismo Evangelio con otras personas. ¿Qué tipo de mensaje les estamos transmitiendo a nuestra familia, a nuestros amigos, o si somos predicadores a la plataforma donde nos permitan predicar o compartir? ¿Qué tipo de mensaje estamos compartiendo? Si nuestro mensaje realmente es bíblico o está anclado en la palabra de Dios, o nos hemos apartado de la palabra o del Evangelio que Dios nos mandó que predicásemos, y estamos predicando algo que le llamamos Evangelio, pero en realidad no es el Evangelio, hermano. Es otra cosa, es psicología, es motivación, es cualquier cosa, hermano, menos el Evangelio. Entonces quiero que al final de esta enseñanza podamos nosotros definir, hermano, qué es el Evangelio. Quizá no vamos a encontrarlo en palabras pequeñas, porque no puedo yo definirlo en una frase pequeña. ¿Qué es el Evangelio? Es más que una frase, pero al menos, hermano, que en nuestra mente y nuestro corazón exista una comprensión bíblica de lo que es el Evangelio, hermano. Hay una necesidad muy grande de la iglesia, hermano, de que entienda y comprenda el Evangelio mismo, hermano. Por eso en ocasiones podemos como desconfiar de su efectividad y que tratamos de maquillar el mensaje, de hacer cosas con nuestra propia inteligencia, nuestra fuerza. No confiamos en el poder del Evangelio para cambiar una vida, y recurrimos a otros métodos, no porque el Evangelio no sea poderoso en sí mismo, sino porque nosotros mismos ignoramos muchas veces ese poder que está en el Evangelio, hermano. Así que la primera pregunta que yo quiero que respondamos es: ¿por qué la necesidad de definir el Evangelio? Y antes de dar una respuesta a esa pregunta, quisiera que leyéramos la cita bíblica para poder tener una ancla donde vamos ¿cómo le diré? Pues a llevar nuestra enseñanza en esta tarde. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 4. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Verso 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Escuche esto: si no creísteis en vano. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Verso 4. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hasta ahí. Volviendo a la pregunta, no cierre su Biblia si tiene una Biblia como la mía, o si tiene ahí su teléfono. No lo cierre. Vamos a regresar al texto para hablar acerca de él. Pero volviendo a la pregunta, ¿por qué la necesidad de definir el Evangelio, hermano? He escuchado personas que dicen: vamos a evangelizar, o voy a evangelizar, o soy un evangelista, ¿verdad? Entonces, como que centramos nuestro mensaje, o nuestra predicación, o nuestro intento de evangelizar en cosas como tú le decimos a las personas cosas como Dios quiere darte un propósito en tu vida, Dios quiere darle significado a tu vida,
Dios quiere que tú tengas una relación personal con Jesús. Y aunque eso es verdad, en cierta manera, no es en sí el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Quizás una pequeña fracción de lo que es el Evangelio, pero el Evangelio es más que eso, hermano. Y otras cosas un poco más peores, no sé si peores, pero cosas como naciste para cosas grandes, eres un campeón, hay grandeza dentro de ti, tienes un futuro glorioso, el éxito te espera, vas a triunfar y vas a llegar lejos, y Dios te ha puesto por encima de todas las cosas, y cosas semejantes, hermano. Y pensamos que estamos transmitiendo el Evangelio, hermano, y eso no es el Evangelio. Todo lo que le dije ahorita son cosas bonitas, hasta parece que estamos tratando de convencer a la gente de una forma como diciéndole puras cosas bonitas. ¿Para qué? Para que en nuestra mente o nuestra idea o nuestro entendimiento pensamos que la gente al escuchar palabras bonitas va a abrir su corazón para venir a Jesús. Y nos olvidamos de que el Evangelio, definitivamente, hermano, el mensaje del Evangelio no necesita que yo lo maquille, lo adorne, lo haga ver bien, hermano, porque el Evangelio en sí mismo, como está, como Dios nos lo dio a nosotros, como Dios nos lo entregó en su palabra, como Dios se lo entregó al apóstol Pablo, el Evangelio es efectivo y es poderoso tal cual es, hermano. Sin necesidad de yo tener que hacerle cosas o tratar o intentar hacer lo que suene bien, hermano, para la gente. Entonces, ¿por qué nos cuesta trabajo, hermano, definir, vivir el Evangelio, compartir el Evangelio como la palabra de Dios lo enseña? Hay muchas razones, ¿verdad? No sé todas las razones. He estado pensando en algunas razones por qué se nos complica mucho poder definirlo. Hay una razón, hermano. Y una de ellas que yo encontré por ahí es que vivimos en medio de una generación antropocéntrica o centrada en nosotros mismos, hermano. Esta generación es la más, creo, hermano, no sé, pues es la que me tocó vivir a mí, pero es una generación egoísta, hermano. Donde la gente, muchas personas solo piensan en sí mismos, solo piensan en ellos alcanzar el éxito, en ellos obtener la felicidad. Y no me importa si los demás no lo logran, yo tengo que ver por mí mismo, porque tengo que amarme, tengo que quererme, y cosas como esas abundan, hermano, en las redes sociales y en los pensamientos de la gente. Y gente diciendo, ámate, valórate, quiérete. Hermano, yo no necesito escuchar esas cosas porque definitivamente nosotros nos amamos mucho, hermano. Somos egoístas, hermano. Por naturaleza, hermano, somos orgullosos. No necesito escuchar más de eso porque yo ya lo sé. Yo dentro de mí, de hecho, es con lo que más batallo, hermano. Entonces, vivimos en una generación muy centrada en el hombre, hermano. Y esa es una de las razones por las cuales en ocasiones vemos como que el Evangelio no es compatible con ese pensamiento. ¿Por qué? Porque ¿cómo le voy a decir a las personas que Dios es santo, que Dios es justo y que está airado con el pecador, y que si no se arrepiente se va a perder para siempre en el infierno? Eso como que es muy chocante, hermano. Hasta cierto punto como que es muy, o no tanto, no sé qué tan ofensivo sea, pero sí es ofensivo. Si lo pensamos de una forma objetiva, podemos decir, bueno, sí es ofensivo el Evangelio. Claro que es ofensivo, claro que el Evangelio confronta tu vida, de eso se trata. Pero nosotros como que cristianos como que nos da miedo decir esas cosas y preferimos decir, Cristo te ama, Cristo ama a todo mundo, Cristo ama a todas las personas. Y eso es algo incorrecto, hermano, decirlo. ¿Por qué razón, hermano? Bueno, si Dios me ama tal como soy, como dice alguno, Dios te ama tal como eres. No, hermano, no te ama tal como eres. Si te amara tal como eres, entonces no habría necesidad de arrepentimiento. Entonces no habría necesidad de que nadie hubiera muerto por ti. ¿Para qué? Si Dios te ama tal como eres. Hace mucho daño a la iglesia, hermano, o a las personas, ese tipo de mensaje, hermano. Porque gente, primero que nada, número uno, pueden
que no quieran saber nada de la fe. ¿Por qué? Porque no hay necesidad, porque tú me estás diciendo que Dios me ama tal como soy. Entonces, si me ama tal como soy, ¿para qué tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que arrepentirme? No tengo que arrepentirme de nada. Dios me ama así como soy. No voy a seguir viviendo mi vida porque como quiera tengo el amor de Dios. O también puede pasar de que personas vayan a la iglesia pensando o creyendo que el Dios que les hemos predicado pues es un Dios que me ama tal como soy. Entonces no exige mucho de mí. Qué padre que pueda yo hacer mi vida lo que yo sé y lo que yo quiera. Puedo seguir viviendo como bien me parece, bajo mis propios designios, y al mismo tiempo tengo un lugar donde tengo gente que se preocupa por mí, me hace sentir bien. Entonces aquí estoy, me gusta, me cae bien la iglesia. Y pensar nosotros como pastores, o yo como pastor, diciendo, bueno, tengo una iglesia grande, mucha gente, pero yo me pregunto, ¿cuántas de esas personas que están en mi congregación realmente han nacido de nuevo, conocen a Dios realmente? ¿Y cuántas han sido engañadas? Porque nosotros mismos les hemos predicado un evangelio falso, hermano, un evangelio que no es el evangelio de la Biblia, hermano. Entonces, creo que las iglesias hemos permitido, hermano, que cosas como las ciencias sociales, hermano, cosas como la psicología, la sociología, la mercadología y todas esas cosas impacten en nuestras congregaciones o nuestras iglesias o la forma de hacer iglesia, hermano. Y confiamos más en esas estrategias humanas que en el poder del evangelio. Confiamos más en lo que nosotros hemos pensado que son técnicas buenas y poderosas para llevar el mensaje o para llenar nuestras iglesias o para impactar al mundo, y hemos relegado el evangelio, porque el evangelio da la impresión, hermano, de que para nosotros el evangelio es obsoleto, ya no funciona tanto. Pero en realidad, hermano, el evangelio sigue siendo poderoso y sigue siendo efectivo, hermano. Y no hay ningún nuevo evangelio, ningún nuevo mensaje, hermano, porque el hombre siempre ha tenido el mismo problema desde el principio, hermano. Y el problema del hombre es el pecado. Por eso hay una ilustración que escuché que decía mi hermano, decía un hermano, la peor noticia o lo más terrible de todo que puede escuchar es que Dios es bueno. Y dice él que la gente dice, ay, ¿cómo que eso es terrible? Al contrario, pues qué bueno. Sí, Dios es bueno, Dios es justo. Eso no es terrible. Y dice, no, sí es terrible. Lo terrible está en que Dios es bueno y Dios es justo y Dios es santo y yo no lo soy. Eso es lo terrible, hermano. Que nosotros somos pecadores, hermano. Nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios cuando estamos en la condición de pecado, hermano. Y el único lugar seguro, hermano, para no estar bajo la ira de Dios es en la persona de Jesucristo, hermano. No hay otro lugar en la tierra y en el universo donde yo pueda estar seguro si no es en la persona de Jesucristo, hermano. La única manera en que yo me puedo acercar a Dios, en que yo puedo tener una comunión con Dios, es a través de la obra expiatoria y la obra redentora de Jesucristo, hermano. Es por eso que es importante definir el evangelio, hermano. Vamos al texto bíblico para comenzar, cómo Pablo lo desglosa en estos 4 versículos. Y quiero ver si la semana que entra puedo tener más tiempo para poder dar un poco más de profundidad a lo que viene siendo esa parte del evangelio, la cruz, lo que implica la cruz, hermano, en nuestras vidas. Y lo que implica la resurrección, lo vimos el domingo pasado, hermano, y me pareció de mucha bendición, incluso para mi vida, hermano, grandemente. Así que vamos a leer lo que dice el versículo, nos dice lo que dice Pablo. Pablo está hablando a los corintios. Ellos tienen un problema, y es que ideas y pensamientos se están infiltrando a la iglesia de Corinto. Quiero que sepa que, aunque podemos romantizar las iglesias a las que Pablo les predicó, pero todas las iglesias a las que Pablo les escribe, hermano, tenían problemas, hermano. Y muchos de esos problemas eran doctrinales, hermano, tenían que ver con el evangelio. Ahorita vamos a ver una iglesia como los Gálatas que dice que les predicaron otro evangelio. Y Pablo los reprende y los exhorta. Dice, ¿cómo puede ser que los
engatusaron, que los fascinaron, que los como fueran sido hechizados, les dice. Entonces, sí, la iglesia primitiva tuvo problemas con lo mismo que nosotros hoy también batallamos, hermano. Entonces, dice Pablo en versículo 1, además os declaro, estoy leyendo el capítulo 15, verso 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado. Él quiere hacerles saber, hermano, cuál es el evangelio que él les ha predicado. No sé si quieres que lo sepan bien o quiere recordárselos o tiene la intención de que si alguno de los que están en la iglesia no puso atención o no sabe lo que está haciendo o no tiene idea de lo que es el evangelio y quiere volver a repasarlo. Dice, quiero decirles, hermano, declararles el evangelio que les he predicado, ¿sí? Y también le dice, hermano, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, en el cual también ustedes perseveran. Da por sentado que ellos están perseverando ¿en qué? En el evangelio, hermanos. Fíjense lo importante del evangelio. Pablo está diciendo, de esto se trata todo lo que estamos haciendo. La iglesia de Corinto existe por este evangelio, ¿sí? Entonces dice, en el cual también ustedes perseveran. Y también dice el versículo 2, que por ese mismo evangelio ellos son salvos. No hay otra forma de tú alcanzar la salvación si no es a través de ese mensaje del evangelio, hermano. Dice, por el cual, por medio de ese evangelio, ustedes son salvos. ¿Cómo dice el versículo 2? Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que les he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Pablo les está diciendo o les está recordando cuál es el evangelio que les enseñó, ¿sí? Que ellos recibieron desde un principio, y también les dice que ese evangelio es el que les ha dado la salvación, ¿sí? Por medio de ese evangelio, mejor dicho, Dios les ha dado la salvación a través de ese evangelio. Fíjate lo importante que es el evangelio, hermano, para la iglesia. No es algo que esté pasado de moda, hermano. No es algo que tú digas, es que no es tan efectivo. La gente, hermano, tiene que escuchar ese mensaje. Si tú tienes hijos que no conocen de Jesús, que no son creyentes, que no han nacido de nuevo, familia, amigos, y tú sientes carga por compartir tu fe con ellos, no les digas cosas como, oh, Dios tiene un propósito. No, diles el evangelio. Háblales del evangelio. Háblales de ese Dios bueno y santo y poderoso y justo, que está airado con el pecador, y que a menos de que ese pecador no se refugie o no vaya donde Jesucristo, su vida está perdida. No podrá jamás hacer nada por sí mismo para salvarse, y un día estará delante del trono de Dios, delante de ese Dios santo, poderoso, justo, para ser juzgado. Y si no está siendo justificado por Jesucristo, se perderá para siempre. No hay otro camino, hermano. Solo Jesús es el camino. Por eso él mismo lo declara: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo dijo Jesús. Pablo dice: ese evangelio se los hablé y se los enseñé, y por medio de ese evangelio ustedes son salvos. Pablo, en el versículo 3, hermano, Pablo les asegura que el mensaje que les compartió es el mismo mensaje que recibió. Vamos a leer el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Porque primeramente, lo vuelvo a leer, os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo dice: hey, yo les estoy entregando a ustedes un mensaje que yo mismo recibí. No le estoy añadiendo, ni le estoy quitando, ni mucho menos. Así tal cual me lo dieron a mí, yo se los estoy entregando a ustedes. Eso es importante, hermano, porque es un mensaje, hermano, que necesita la fidelidad de los que lo van a compartir, para que no le quiten ni le pongan, hermano. Así como Dios nos lo entregó a nosotros, así como Dios se lo entregó a los apóstoles, como Dios se lo entregó a Pablo, como nosotros lo recibimos a través de su palabra, hermano, así nosotros tenemos que compartirlo para allá. Ni quitarle ni ponerle, hermano. Ahora, ¿cómo lo recibió el apóstol Pablo?
Vamos a ver quién enseñó al apóstol Pablo el Evangelio. Y eso lo vamos a encontrar en Gálatas capítulo 1, verso 11 y 12. Eso es interesante. ¿Cómo Pablo recibió el Evangelio, hermano? En el capítulo 1, verso 11 y 12 de Gálatas dice: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, no se me ocurrió a mí, no se le ocurrió a una persona, no es una idea o una filosofía humana. Sí, no tiene que ver con el hombre. Pablo está diciendo eso. Sí, versículo 12: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo dice: a mí me lo reveló Jesucristo. Ningún hombre me lo dio a mí, ninguna persona, ningún ser humano, ningún mortal me dio a mí el Evangelio. No lo aprendí de nadie. Jesucristo directamente me lo reveló a mí. Entonces Pablo entiende la responsabilidad de que Dios le haya entregado a él el Evangelio, y él tiene la responsabilidad, como la tenemos nosotros también, hermano, de compartir ese mismo mensaje de la misma forma que lo recibimos, hermano. El Evangelio no necesita que yo le haga nada para que sea efectivo, hermano. Ese es nuestro problema. Escuchamos a personas decir con cosas como: oh, ¿qué vamos a hacer esta generación? Esta generación ya no quiere saber nada de Dios. Ya no quieren, los jóvenes ya no quieren venir a la iglesia. Hay que hacer estrategias para ganarlos. Hay que hacer cosas para mantenerlos ocupados, para entretenerlos, para que no se vayan de nuestras iglesias. Y tenemos iglesias, hermano, llenas de personas que no conocen a Dios. Y es muy desgastante, hermano, como ministerio, como pastor, como si eres líder de jóvenes, si eres pastor de una iglesia, mantener a las personas inconversas, hermano, porque las personas inconversas se aburren de la iglesia. Yo me acuerdo, hermano, yo me convertí en una iglesia hermosa, Puerta de la Fe, Ciudad Juárez. Un saludo a mis pastores, Verónica Garibaldi, Joel López, los amo. Aprovecho esta oportunidad para mandarles un abrazo. Y yo nací, hermano, de nuevo en una congregación, hermano, que no tenía luces, que no tenían música ruidosa, ni cosas así, estimuladores, pues, para tenerlo, hermano. Y no me acuerdo yo en mi mente de haberme aburrido de estar en la iglesia. Decir: oh, ya no me aburre la iglesia, ya no quiero la iglesia. ¿Por qué se aburren las personas de la iglesia? ¿Por qué alguien dice: me aburre la iglesia? ¿Sabe por qué le aburre la iglesia? Porque no conoce a Dios, porque no ha nacido de nuevo, hermano. Entonces nosotros como líderes, como pastores de jóvenes, tratamos por todos los medios de mantener a esas personas ocupadas y entretenidas para que no se vayan de la iglesia. Y eso es muy desgastante. ¿Y qué es lo que pasa? Que dejamos de predicar el Evangelio tal cual es, hermano, y lo empezamos a diluir inconscientemente o rebajarlo para que las personas no se vayan de nuestras iglesias, para que la gente no se ofenda con el mensaje, hermano. Y ¿sabe qué, hermano? A mí no me interesa que las personas se ofendan con el mensaje. ¿Sabe por qué? Si usted fuera el doctor, si usted fuera el médico y usted tuviera una enfermedad mortal, ¿usted no le gustaría que el doctor le dijera una cosa como: vayas a la casa, tómese 2 aspirinas, usted nada más tiene una simple gripa? Y el doctor sabe que usted tiene un cáncer que es terminal y que se va a morir. ¿Qué prefiere usted? ¿Que le digan la verdad o que le mientan solo para hacerle sentir bien? ¿Sabe qué, hermano? La gente necesita escuchar la verdad. A veces pensamos que los pecadores son renuentes al mensaje del Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque dicen: no, es que no quieren saber nada de Dios. El problema es que ni siquiera conocen de Dios, porque ni siquiera les hemos predicado quién es Dios en la Biblia. No les hemos enseñado quién es Dios. No hemos compartido el Evangelio, hermano, porque si hubiésemos compartido el Evangelio contiene la revelación de Dios mismo, hermano. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus atributos más poderosos, hermano? Se expresan en el Evangelio. Pero si no lo predicamos tal cual es, hermano, entonces ¿cómo la gente va a conocer de Jesús? Entonces Pablo fue fiel, hermano, en pasar el mensaje. Ni le quitó ni le puso, hermano. Y ese es nuestro compromiso con el Señor y con la próxima generación, hermano. Yo sí tengo una carga profunda, hermano, porque esta generación conozca el Evangelio, hermano, tal cual es.
que volvamos, hermano, nuevamente a confiar en su poder efectivo, hermano. Hay una pregunta, hermano, que están aquí que me parecen interesantes. Quisiera compartirlas de manera de reflexión. Somos conscientes al predicar, dice, que estamos entregando el mismo mensaje que nos fue entregado a nosotros en su palabra. Dice, somos conscientes que al predicar, usted que tiene ese privilegio de compartir en una plataforma o en un teléfono ahora, usted está consciente, hermano, de que usted está entregando el mismo mensaje, hermano, que está en la palabra de Dios a las personas que lo están escuchando, porque predicar, hermano, la palabra de Dios es precisamente eso, hermano, predicar la palabra de Dios, no la mía, no mis ideas, no mi cosmovisión, no mi forma de yo ver las cosas. Se requiere y se trata, hermano, que los que predicamos la palabra de Dios prediquemos lo que la Biblia y el texto bíblico enseñan, hermano, independientemente de que nos parezca este mensaje ofensivo, hermano. Tenemos nosotros, otra pregunta, ¿tenemos nosotros la conciencia limpia de que no hemos diluido el mensaje? Podemos tener la conciencia tranquila de decir, no he diluido el mensaje, no he tratado de rebajarlo para que no se ofenda a la gente, no le he dicho a la gente que únicamente Cristo te ama y ya, sino que también le he dicho, mira, si tú permaneces en tus delitos y pecados, la ira de Dios siempre estará encima de ti, y tarde o temprano, si no te arrepientes, te vas a perder. Ese mensaje puede sonar duro, hermano, pero si quieres puedes decirlo hasta llorando, hermano, pero tienes que decirlo. La gente tiene que saber la verdad. La gente se pierde, hermano, y nosotros no estamos compartiendo la verdad del Evangelio. Estamos hablando de no sé qué tantas cosas, entreteniendo a la gente, y hasta parece, hermano, que lo hacemos únicamente por egoísmo o por orgullo personal, porque es bonito tener mucha gente que quizá que nos siga, que nos ganemos su afecto, hermano, pero qué triste saber que mucha gente que quizá nos sigue, que nos ganamos su afecto porque les hablamos bonito, un día van a estar delante de ese Dios justo y santo, creador del cielo y de la tierra, y van a perderse, hermano, porque nunca les compartimos la verdad del Evangelio. Es importante, hermano, eso. Pueden otros, otra pregunta dice, ¿estamos seguros de que no hemos maquillado el Evangelio para hacerlo más placentero? Es una pregunta para reflexionar. Nosotros que hemos compartido con nuestra familia, con nuestros hermanos, ¿no hemos maquillado el Evangelio para hacerlo más placentero? Nuestra familia, nuestros amigos necesitan escuchar el Evangelio, hermano, tal cual es. ¿Pueden otros testificar que no hemos rebajado la oferta para que sea más conforme a la mente de ese hombre moderno? De ese hombre light que no se quiere sentir culpable y mucho menos acusado. Podemos, hermano, alguien más puede decir de nosotros mismos que hemos compartido, hermano, el Evangelio, que nunca lo hemos diluido, que nunca lo hemos tratado de maquillar, que nunca hemos rebajado el estándar de lo que Dios requiere. Por eso, hermano, la predicación acerca del pecado, de la santidad, no es tan popular, hermano, pero es necesaria, hermano. La gente necesita escuchar esa verdad. Ese es el Evangelio, ese es el mensaje, hermano. Tenemos que reflexionar acerca de qué clase de Evangelio estamos predicando. Quiero dejar hasta ahí la enseñanza, porque me gustaría la semana que entra hablar acerca de la cruz y sus implicaciones, hermano, del Evangelio, y el mismo día quizá también abarcar acerca de la resurrección a manera de repaso, porque si usted escuchó el mensaje del domingo, usted ya tiene una idea de lo que significa la resurrección de Jesús para nosotros. Pero por lo pronto yo quiero que se quede con esa reflexión en su vida, hermano. Realmente usted está hablando ese Evangelio, está viviendo ese Evangelio, o lo ha rebajado, lo ha diluido para caerle bien a la gente. De alguna manera, hermano, cuando usted diluye el Evangelio, cuando usted le quita al Evangelio su efectividad, o lo omite cosas para no ofender a la gente, usted en cierto modo se está avergonzando del Evangelio. Pablo dice, porque no avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, hermano. ¿Cómo los pecadores van a saber si yo nomás les digo, Cristo te ama,
Entonces, ¿para qué arrepentirse? Van a decir ellos. ¿Para qué se requería el arrepentimiento si Dios me ama tal como soy? Y mi hermano, el Evangelio requiere arrepentimiento, hermano. Si el Evangelio que tú predicas o has escuchado o tú compartes no te lleva al arrepentimiento verdadero en tu corazón, entonces tú estás predicando cualquier cosa menos el Evangelio, hermano. Necesitamos volver a la palabra de Dios, hermano, y hablar este Evangelio, hermano, para que el nombre de Dios sea glorificado. Y dejar de preocuparnos tanto por nosotros mismos, hermano, por los sentimientos de la gente. Hay mucha gente que se ofende por cualquier cosa, no te preocupes. La gente se va a ofender, siempre se ofenden por cosas, pero tú habla la palabra de verdad. Predica lo que Jesús quiere que prediquemos, su evangelio tal cual es. Pablo dijo, así como me lo dieron a mí, así yo lo comparto. Así comparte tú el evangelio con las personas. Si se ofenden, que se ofendan. Si se molestan contigo, que se molesten, pero en el fondo ellos necesitan saber la verdad de su destino, de su vida, hermano. Tienes que hacerlo, hermano, para que el nombre de Dios sea glorificado. Quiero que me acompañes a orar en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por el Evangelio, Señor, que nos has revelado a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú abres nuestra mente y nuestro corazón para aprender, Señor, acerca de lo importante que es el Evangelio para nosotros, para la iglesia, Señor, para los que no te conocen, Señor, también. Ayúdanos, Padre Santo. Danos las gracias, Señor, para poder compartirlo, Señor, incluso en medio de esta pandemia, Señor. Señor, yo te pido por mis hermanos que están en sus casas. Fortalécelos, Padre, con el poder de tu Santo Espíritu. Si hubiera algún hermano mío que hoy tiene temor del mañana o que está teniendo estrés porque no sabe cómo va a hacer las cosas, porque no tiene un trabajo fijo, porque tiene incertidumbre del mañana, Señor, te pido que tu Espíritu Santo le fortalezca en el nombre de Jesús. Dale fuerza, Señor. Te doy gracias por la iglesia, Señor, porque a pesar de las circunstancias seguimos adelante, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por el tiempo invertido en esta enseñanza. Quiero decirles que los aprecio, los amo mucho. Y quiero decirles, hermano, que los extrañamos. Mi familia y yo los extrañamos. Pero esperemos pronto poder estar con ustedes. Amén. Que Dios les bendiga. Les mando un abrazo y síganse gozando.